Sé único si quieres conquistar el mercado. Para construir un negocio que lo cambie todo, tienes que mirar la realidad desde un lado del que nadie lo haya hecho antes. No basta con mejorar viejas ideas, no contienen el componente principal del éxito, la singularidad. En lugar de intentar replicar el éxito de Apple, es mejor innovar y ofrecer a los consumidores algo que aún no hayan visto. Todo parece sencillo. Busca un nuevo enfoque, monopoliza el mercado y disfruta de tu logro. Pero, ¿es esto suficiente? ¿Y cómo puedes encontrar lo que necesita el consumidor? Encontrarás la respuesta a esta pregunta y a muchas otras en este resumen. Comprenderás las etapas por las que debe pasar una empresa emergente para llegar a ser rentable y próspera. También aprenderás por qué la competencia perfecta como modelo de mercado no fomenta los descubrimientos y las soluciones innovadoras. Además, observarás el mercado en sentido amplio y te darás cuenta de por qué es esencial percibir correctamente el futuro. Verás lo poderosos que son los secretos. Es un error pensar que ya se ha descubierto todo. Todavía hay muchos enigmas en el mundo, pero tienes que ser capaz de advertir su existencia. Aquí tienes una lista de preguntas que te esperan. ¿Por qué una startup se parece a una relación matrimonial? ¿Qué pasos debe dar una empresa para monopolizar un mercado? ¿Por qué ni siquiera los productos y tecnologías más avanzados se venden solos? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la automatización del trabajo y los recursos humanos? ¿Qué errores son inaceptables al fundar una empresa emergente? Descubre por qué la capacidad de una empresa para pensar de formas nuevas es a veces más importante que la flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Te parece emocionante? ¡Empecemos! Todas las empresas fracasadas son iguales. Fallaron al escapar de la competencia. Peter Thiel, la trampa de la competencia. El mundo está lleno de competición. Lo aprendes en la escuela cuando compites con tus compañeros por sacar las mejores notas. Luego continúa en la universidad y en el trabajo cuando intentas ascender en la escala profesional. El éxito depende de lo mejor que seas respecto a los demás. La competencia genera conflictos y tensiones. Además, la lucha constante por la supremacía es agotadora y estresante. La competencia no es solo un modelo económico, es una ideología. Lo mismo ocurre con las empresas. En cada mercado hay dos modelos económicos: competencia perfecta, monopolio. Cuando existe un nicho rentable, muchas empresas entran en él. Esto provoca una disminución de los precios y una pérdida del nivel de rentabilidad esperado. Algunas compañías sufren pérdidas y salen del mercado, lo que estabiliza de nuevo los precios. Como resultado de este modelo, ninguna empresa alcanza sus objetivos en ganancias. Por otra parte, un monopolio es dueño de su mercado y, por tanto, fija sus precios. Se habla metafóricamente de los negocios como de una guerra, y la culpa de ello la tiene la competencia. ¿Cuál es el principal problema de la rivalidad? Si compites constantemente por el primer puesto, no notarás nada aparte de la lucha. En la competencia imitativa, ofreces formas de lo que ya existe, pero no creas nada original. Piensa en la batalla entre empresas para fabricar el lector de tarjetas de crédito más fácil de usar. Había muchas variaciones, pero ¿existía algo que fuera único? La competencia te obliga a ver las cosas de forma demasiado estrecha, perdiendo de vista otras oportunidades. Puedes evitar la competencia centrándote en tus intereses. Cuando algo te apasiona, prestas poca atención a lo que hacen los demás. Por tanto, al elegir una actividad, guíate no solo por lo que es popular, sino por lo que te resulta interesante. Uno de los errores clave de quienes inician su negocio es subestimar la magnitud de su competencia. Por ejemplo, no puedes confiar solo en las viejas recetas de tu abuela a la hora de abrir un restaurante. Tienes que investigar el mercado. Si hay otros restaurantes cerca de ti que solo se diferencian en su enfoque culinario, tú serás uno entre 1000. Encuentra una forma de controlar el mercado. Mucha gente piensa que los monopolios impiden que otras empresas vendan sus productos. Sin embargo, pueden crear innovaciones que mejoran significativamente la vida. Estos monopolios innovadores impulsan el progreso. La competencia trata a las personas como piezas intercambiables de una máquina, mientras que los monopolios potencian la creatividad. El monopolio beneficia tanto a la sociedad como a las empresas, pero para controlar el mercado tienes que resolver un problema único. Aunque cada empresa creativa es diferente, algunas características son iguales. 1. Tecnología propia. Impide que otros copien tu producto. Tu producto debe ser 10 veces mejor para destacar entre la competencia, por lo que debes desarrollarlo constantemente. Sin embargo, tus competidores no tardarán en alcanzarte y vencerte. 2. Uso de los efectos de red. Un ejemplo de promoción con éxito es Facebook. El sitio empezó como una forma de conectar a los compañeros de clase de Mark Zuckerberg, pero ahora lo utilizan millones de personas. Pero intentar ganar una audiencia enorme de inmediato es un error. Empieza por hacer que tu producto o tecnología sea necesario para un pequeño grupo de personas. Como resultado de ello, hablarán con sus amigos de tu producto. 3. Economías de escala. Tu producto debe tener potencial. Por ejemplo, las empresas de servicios tienen oportunidades de crecimiento limitadas. Una academia de baile no puede enseñar a millones de personas que viven en distintos rincones del planeta. Sin embargo, esto es posible para las tecnologías innovadoras. Piensa en Twitter, Amazon o Apple, cuyas ideas han inspirado a millones de personas.
Si sueñas con crear un monopolio, plantéate ir más allá de un país para tu producto. 4. Marca. Hay algo más que el diseño. Hoy en día, Apple es sin duda el líder en marcas de calidad. Muchas empresas intentaron repetir este éxito, pero resulta que no basta con copiar el diseño minimalista. Apple tiene su propio conjunto de tecnologías de calidad, empezando por los materiales y terminando por un gran número de aplicaciones móviles que la empresa ofrece a los usuarios. Trabaja primero en la tecnología y luego complétala con el diseño. Para crear un monopolio, empieza con mercados pequeños. Es más fácil dominar ese tipo de mercado que uno grande. Además, te protegerá de errores irreparables. Entrénate y perfecciona tus habilidades, y solo entonces pasarás a las grandes ligas. Date cuenta del peligro del optimismo indefinido. La innovación empieza por cómo ves el futuro. Hay 4 formas de percibirlo. 1. Pesimismo indefinido. Esta actitud implica que ves el futuro como algo sin interés ni alegría. El pesimismo es característico de la humanidad en todas las etapas de desarrollo. Su principal problema es que, mirando la situación desde ese lado, no piensas en cambiar nada. Observas cómo van las cosas y esperas a que empeoren. Suena desesperado, ¿verdad? 2. Pesimismo definido. Sigues sin esperar nada bueno del futuro, pero al menos te preparas para las cosas malas que muy probablemente ocurrirán. China es un ejemplo de país que mantiene una visión similar. Parece que está construyendo su futuro con confianza. Aún así, los ricos envían su dinero al extranjero y los pobres suman céntimo a céntimo. 3. Optimismo definido. En este caso, esperas un futuro hermoso, pero comprendes que necesitas esforzarte para ello. Un periodo así duró en la tradición occidental desde el siglo XVII hasta la década de 1950. Fue una etapa de exploración y descubrimiento en la que la gente esperaba que la vida mejorara con cada año que pasaba. 4. Optimismo indefinido. Al percibir el futuro de este modo, crees que será excelente y mejor que el presente, pero no sabes exactamente cómo. No haces planes, solo esperas que todo sea magnífico. Esta actitud no implica descubrimientos, sino la culminación de lo que ya existe. Supongamos que los 3 primeros modelos de actitud hacia el futuro son productivos en la vida y en los negocios. En ese caso, el cuarto es demasiado inestable. Hoy en día, la sociedad existe en un modelo de optimismo indefinido. Se manifiesta en diversos ámbitos de la vida, incluidas las finanzas y la política. La vida misma es incierta. Crees que no hay nada nuevo que descubrir, así que modificas y mejoras lo que tienes. Pero, ¿es así? Aún queda mucho por aprender. Piensa en la lucha contra las enfermedades sin cura. Aún no hay solución para ellas. ¿Cómo podemos esperar un futuro feliz sin responsabilizarnos de él? Lo mismo se aplica a los negocios. Para que tu startup triunfe, tienes que pasar de perfeccionar lo que ya existe a originar algo innovador. Asegura una base sólida para tu compañía. Cuando construyes una casa, prestas especial atención a los cimientos. Si no son de alta calidad, todo puede venirse abajo. El mismo principio funciona para crear una empresa. Por supuesto, puedes corregir algunos errores en el proceso, pero hay cosas fundamentales que debes hacer bien desde el principio. Elige al socio adecuado. Los valores de los socios deben coincidir porque las visiones del mundo fundamentalmente diferentes darán lugar a conflictos insolubles. Debes conocer bien a la persona con la que abras una empresa emergente. De lo contrario, dejarás el éxito en manos de la suerte. Elegir a la persona para construir un negocio es tan importante como encontrar a la persona con la que planeas pasar el resto de tu vida. Contrata empleados a tiempo completo. Si una persona trabaja contigo solo esporádicamente, aporta desorden al proceso de trabajo. Es habitual que los consultores y los trabajadores temporales quieran ganar dinero enseguida. Supón que los empleados trabajan contigo constantemente, reciben un salario, tienen parte de las acciones y aspiran a crecer profesionalmente en tu empresa. En ese caso, se esforzarán por su prosperidad. Cuidado con la retribución monetaria. Aunque los beneficios son una motivación esencial para los empleados, hay puntos a tener en cuenta. Los salarios más bajos son mejores para los directores generales. Se comportarán como empresarios si su salario es demasiado alto. En cambio, un salario moderado anima al director general a perseguir el desarrollo empresarial. Los salarios altos también hacen pensar a los colaboradores que la empresa ya tiene éxito, por lo que no tienen que trabajar duro. Las bonificaciones por rendimiento funcionan mejor porque dependen de la calidad de lo realizado y motivan a los empleados. Consigue que los empleados se interesen. ¿Qué puede motivarlos mejor que un salario alto? Un sentimiento de implicación directa que puedes materializar en acciones de la empresa. Esta decisión los animará a trabajar de forma más productiva. Querrán dar lo mejor de sí mismos cuando su bienestar dependa del éxito de la compañía. Fortalece los cimientos. Hazte la pregunta clave. ¿Será capaz tu empresa de crecer y escalar dentro de 10 años? Deberías dejar espacio para descubrimientos y soluciones innovadoras. Por supuesto, no lo necesitas si planeas alcanzar un objetivo concreto y dormirte en los laureles. Pero si sueñas con un desarrollo continuo, mantén la curiosidad de un principiante. Recuerda, tienes que vender. En el mundo de la innovación existe el mito de que la tecnología de alta calidad no necesita ni publicidad ni ventas. La gente querrá comprarla gracias a sus impresionantes características y eficacia. En realidad, esta idea es un autoengaño y una ilusión.
Si no puedes vender tu producto innovador, tu modelo de negocio o tu estrategia de marketing no están funcionando y deben modificarse. Los distintos métodos de venta funcionan en casos diferentes. Aquí tienes algunos tipos que debes conocer. 1. Ventas difíciles. Debes prestar especial atención a cada contrato si tienes un producto o una tecnología caros. Puede que no consigas más de un contrato al año, pero resulta algo habitual en estos casos. Dedicarás la mayor parte de tu tiempo a construir una relación con el cliente y a prestarle apoyo, incluso después de cerrar el trato. Por supuesto, este es un camino largo y a veces difícil, pero es un método que funciona para vender un producto caro. No tienes que contratar a nadie para esta venta. Cuando hay millones en juego, los compradores quieren hablar con el director general. 2. Ventas personales. En este caso, hablamos de productos más baratos. Aquí lo esencial es organizar correctamente el trabajo del equipo de ventas. Un gran ejemplo es la historia de Box. Vendieron una pequeña cuenta de almacenamiento en la nube a los investigadores de la Clínica del Sueño de Stanford cuando la tecnología no estaba muy extendida. Hoy, todos los estudiantes de la Universidad de Stanford tienen una cuenta de almacenamiento en la nube. Box empezó con un mercado pequeño y luego ganó popularidad a mayor escala. Difícilmente habría ocurrido si se hubieran dirigido inmediatamente al decano de la universidad. La venta personal ayudó al crecimiento del negocio. 3. Mercadotecnia y publicidad. Este método es adecuado para productos de consumo masivo. La publicidad también puede ser útil para una empresa emergente, pero debe alejarse de la tentación de competir con las grandes compañías. Las startups no tienen los recursos ni la necesidad de hacerlo. 4. Marketing viral. Los consumidores pueden hacer correr la voz sobre tu producto o tecnología si les gusta. Piensa en Facebook, que evolucionó de esta manera. Si encuentras un nicho de mercado con potencial viral, puedes convertirte en un monopolio a futuro. No tienes por qué utilizar todos los métodos de venta. Trabajando en uno para que funcione eficazmente, puedes conseguir un éxito impresionante. ¿Sabías que Kellogg Insight calculó que la probabilidad de crear una empresa de éxito a los 40 años es el doble que a los 25? Además, la edad promedio de un grupo de 2,7 millones de fundadores es de 41,9 años. Combina tecnología y esfuerzo humano. Sin duda, las tecnologías de la información han revolucionado el mundo moderno. Nuestras vidas no son las mismas sin los teléfonos inteligentes, y algunas tecnologías están más avanzadas que los seres humanos. Las computadoras les ganan a los mejores jugadores de ajedrez, y los conductores se preocupan por los automóviles automatizados. Pero, ¿puede la tecnología sustituirlos completamente? Hay mejores preguntas que hacerse. La tecnología puede procesar muchos datos, pero necesita saber cómo actuar con determinación y tomar decisiones. Los seres humanos y las máquinas realizan tareas diferentes, por lo que no pueden competir. Ver la tecnología como un asistente que aumenta la productividad humana sería más eficaz. Se aplica a la comprensión global del problema humano y de la máquina. También es una solución práctica para una empresa de éxito. PayPal es un ejemplo de organización que ha aplicado con éxito esta idea. Ante el fraude, creó un sistema híbrido para detectar transacciones sospechosas. Primero, una computadora identificaba las acciones dudosas, y luego las personas decidían si eran falsas. También puedes utilizar la tecnología en tu negocio sin intentar sustituir el trabajo de los especialistas. Ni siquiera las innovaciones más modernas y perfectas sustituirán a médicos, abogados, profesores o asesores, pero la tecnología los ayudará a trabajar mejor. Conseguirás resultados extraordinarios si te das cuenta de las ventajas del equilibrio entre humanos y máquinas. Este paso es crucial para fundar una startup próspera. Para crear una empresa de éxito, hazte 7 preguntas clave. 1. ¿Puedes crear una tecnología innovadora y no solo perfeccionar lo que ya existe? 2. ¿Es ahora el momento adecuado para realizar lo que quieres? 3. ¿Qué mercado empezarás a dominar primero? ¿El grande o el pequeño? 4. ¿Tienes un equipo que comparta tus valores? 5. ¿Sabes exactamente cómo vas a promocionar tu producto? 6. ¿Tu negocio será relevante dentro de 10 o 20 años? 7. ¿Ves esa oportunidad única en la que otros no han pensado? Estas preguntas son una especie de instrucciones para ayudarte a abrir tu empresa. Intenta dar una respuesta clara a cada una de ellas. Esperar un milagro y moverse sin un plan es demasiado arriesgado. Es mucho mejor hacer todo lo que dependa de ti y creer en el éxito. Debes centrarte sin descanso en algo que se te dé bien hacer, pero antes debes pensar detenidamente si será valioso en el futuro. Peter Thiel. La mayoría de la gente piensa que ya hemos hecho todos los descubrimientos importantes, por tanto, puedes aprovecharte de ellos con toda seguridad. 4 tendencias sociales nos impiden abrirnos paso a través de lo desconocido y lo secreto. 1. La necesidad de avanzar a pequeños pasos. Esto lo aprendes en la escuela cuando te das cuenta de que siempre te elogiarán por aprender más de lo necesario. Haz un poco más que los demás para ser el mejor. 2. Evitar riesgos. Si no haces algo inesperado e inusual, tienes menos posibilidades de que la sociedad te desapruebe. Los secretos asustan a la gente porque no sabe cómo manejarlos. 3. Satisfacción personal. Aunque la cúspide de la sociedad tiene los recursos para descubrir, no lo hace porque el estado actual de las cosas les conviene. ¿Para qué esforzarse si ya lo tienen todo? 4. Insensibilidad.
Piensas erróneamente que si hubiera algo más que descubrir, otros ya lo habrían hecho hace tiempo. Te obliga a callar tus ideas y a no creer en tu fuerza. Cuestiona estas tendencias. Puedes crear un negocio monopolístico utilizando muchos secretos no revelados. Para descubrirlos, mira donde nadie haya mirado antes. Tú eres el único que genera las limitaciones que te impiden ver la solución.